Todos, feliz año con Luna, la Yorkie nuestra. Vamos a hablar hoy día de las fianzas, porque es el tema tal vez más importante en inmigración estos días, porque se ha convertido inmigración en el mundo de las detenciones y cómo podemos los abogados sacar a la gente de la detención de ICE. Entonces, hablemos de fianzas, porque tenemos fianzas otra vez. Comencemos con eso. Pasaron varios meses en el 2025 donde no habían fianzas, pero ahora sí hay fianzas. Primero que nada, para que tengan una idea de cómo funciona todo esto, hablemos de las apelaciones de inmigración. Apelaciones de inmigración. ¿Qué es una apelación? Apelación es cuando perdemos en una corte y no estamos de acuerdo con el juez que nos negó el caso y apelamos, o sea, continuamos la pelea en otra corte que está por encima de la corte inferior. Entonces, en inmigración, apelaciones de inmigración, es como una escalera, las apelaciones. Y comenzamos con el primer peldaño, que es la corte de inmigración. No sé si ven esto. Corte de inmigración. Esa es la corte de primera instancia, es donde comienza el caso. Si perdemos aquí, hacemos una apelación al Board of Immigration Appeals, que es la Junta o la Corte de Apelaciones de Inmigración, que está en Virginia, en este país. Y los abogados hacemos apelaciones a esta corte por correo. Si perdemos aquí, o sea, si esta corte también nos niega el caso de nuestro cliente inmigrante, por ejemplo, un caso de asilo o cancelación de la deportación, a veces podemos seguir peleando el caso, seguir peleando en la Corte Federal de Circuito, que se llama. Por ejemplo, hay varios circuitos y cada circuito abarca diferentes estados. El segundo circuito está en New York, en Manhattan, y abarca 3 estados: New York, Connecticut y Vermont. Entonces, a veces podemos seguir peleando el caso aquí. Y a veces ganamos aquí. Y si ganamos aquí, devuelven el caso al primer peldaño o al segundo peldaño. Y normalmente el cliente obtiene la green card, la residencia permanente. A veces, esto no es muy común, pero a veces casos de inmigración van también a la Corte Suprema, que es la corte más alta de este país, pero la Corte Suprema tiene que aceptar el caso. Ahora, continuemos hablando de fianzas en inmigración, porque ya les dije y repito, tenemos fianzas ahora. La gente está saliendo con fianzas. Pasaron varios meses donde no salían con fianza la gente que vino por la frontera a este país, pero ahora sí están saliendo con fianza. Y nuestra firma, Yuma Madej Fasano, hemos sacado a docenas de personas con fianza. Ahora, para que entiendan también, en este país, en Estados Unidos, tenemos lo que se llama el derecho común. El derecho común, hay 2 tipos de leyes, básicamente. Tenemos los estatutos de leyes, o sea, las leyes escritas, como cualquier país, pero además tenemos casos precedenciales, casos anteriores de corte, de inmigración, cuando hablamos de inmigración, que se convierten en ley en este país. Un caso ordenado por un juez se convierte, no todos los casos, algunos casos se convierten en ley. Entonces, en julio del 2025, tuvimos un caso que se convirtió en ley en este país, y es un caso del Board of Immigration Appeals, del segundo peldaño que les dije hace unos minutos, la Corte de Apelaciones de Inmigración. Ese caso se llamaba Yajure Hurtado. Yajure Hurtado. Es del BIA, el Board of Immigration Appeals. Y es un caso muy malo ese caso de Yajure Hurtado. Porque en este caso, Yajure Hurtado, la Corte de Apelaciones de Inmigración dijo lo siguiente: toda persona que vino por la frontera a este país, o sea, que vino ilegalmente, no importa cuándo vino, puede ser hace 2 años o hace 30 años, toda persona que vino por la frontera, si es detenida por ICE ahora, no califica para una fianza. Y ese caso vino en julio 2025. Y durante varios meses, en el 2025, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, mucha gente que vino por la frontera de este país, que fue detenida por ICE, se quedó detenida. No podían salir con fianza, no había fianza.
Y eso fue terrible. Pero esto cambió en noviembre, a finales de noviembre. De hecho, el día anterior al Thanksgiving, al Día de Acción de Gracias, que es el feriado tal vez más importante en este país, una jueza federal, no se olviden, el siguiente peldaño es la Corte Federal. Una jueza federal de California, que se llama Sunshine Sykes, en un caso que se llama Maldonado Bautista, que vino el 26 de noviembre de 2025 con esta jueza en California, dijo que Yajure Hurtado ya no va más. No más Yajure Hurtado. Y desde el 26 de noviembre de 2025, mucha gente ya ha salido de la detención de ICE gracias a este caso muy bueno, que es Maldonado Bautista. Maldonado Bautista es lo que llaman en inglés un class action lawsuit. Class action lawsuit es una demanda de clase. Significa que hay cientos, a veces miles de personas que están demandando al gobierno en este caso. Entonces, excelente caso de la jueza en California, porque ya bloqueó, ya canceló, digamos, a Yajure Hurtado. Esto ya no procede. Pero tenemos que seguir hablando, porque desde el 26 de noviembre, ahora hay ciertos jueces de inmigración en el primer peldaño que han desobedecido Maldonado Bautista. Entonces, hablemos un poco más de eso. Como les decía, hay un problema actualmente que algunos jueces federales, jueces de inmigración, perdón, no todos, pero algunos sí, y también los fiscales en la Corte de Inmigración, en el primer peldaño, han dicho que ese caso de Maldonado Bautista no aplica y han seguido negando fianzas a alguna gente, los jueces de inmigración en el primer peldaño, a pesar de que tenemos esa orden de una jueza federal en Maldonado Bautista que dice que sí califican para fianza la mayoría de inmigrantes que están detenidos que vinieron por la frontera de este país. Entonces, una solución a eso, si les pasa eso a ustedes, otra manera de sacarles de la detención a su familiar, a su ser querido que está detenido, es mediante el sistema del habeas corpus. Habeas corpus es un caso en la Corte Federal, en la cual nosotros vamos al juez de la Corte Federal y decimos que aquí en la Corte de Inmigración el juez ordenó que la persona sigue detenida en violación del caso Maldonado Bautista y en violación de la Constitución de Estados Unidos, porque en la Constitución de Estados Unidos tenemos la quinta enmienda, Fifth Amendment, bueno, voy a ponerlo así. La quinta enmienda que dice que no se le puede mantener detenida, privada de su libertad a una persona indefinidamente sin darle su debido proceso. Durante varias décadas en este país, la mayoría de inmigrantes que vino por la frontera sí calificaban para una fianza si no tenían récord criminal o cosas así, si no tenían factores negativos en su récord. Entonces, en eso estamos. Si le continúan negando la fianza a su familiar, haga la cita lo antes posible con nosotros en Imam Madei Fasano, porque tenemos que hacer un caso del habeas corpus. Habeas corpus es latín, significa haber el cuerpo, tener el cuerpo. El juez en la Corte Federal ordena que traigan el cuerpo, o sea, a la persona, a la Corte Federal y que ahí el gobierno, los de ICE, que trabajan para inmigración, expliquen por qué ellos creen que pueden seguir manteniendo detenida a esta persona en violación de la Constitución, de la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, en definitiva, los inmigrantes detenidos que vinieron por la frontera sí califican ahora para fianza, y si el juez continúa negando la fianza a su familiar o a su amigo, su ser querido, hacemos un caso de habeas corpus para que el juez en la Corte Federal ordene que tienen que soltar a su ser querido de la detención de ICE con una fianza.